Muy bien, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar del cálculo de las primas de seguros dentro de lo que es el contexto de la asignatura de contabilidad de seguros. Quiero explicar que este video es el primero de dos que voy a elaborar. En este vamos a hablar únicamente de cuáles son esos factores que en algún momento inciden o determinan eh, la fórmula que se va a utilizar para calcular una prima, sobre todo en el campo de los seguros generales o seguros de daños, que es lo que estamos enfocados en esta presentación. No así los seguros de vida, los cuales llevan un proceso un poco diferente, ya que ahí hay que involucrar cálculos actuariales, que es una cuestión totalmente aparte. Ya habiendo aclarado eso, pues vamos a comenzar hablando primeramente de qué es la prima. La prima de un seguro representa el precio que debe pagar el tomador de la póliza para recibir las coberturas contratadas. Esta se compone de una serie de variables que afectarán a su valor final. Es decir, cuando nosotros como compañía de seguros le otorgamos una póliza o un documento o un contrato de seguro a un tomador, es decir, a una persona que va a optar por esa cobertura que nosotros le vamos a dar, debemos cobrarle un precio, ¿verdad? Y ese precio se llama prima. Y generalmente la prima pues es anual, aunque puede ser dividida en partes menores de un año, como podría ser mensualmente. Pero sin embargo, lo más usual es que la prima sea anual y que en algún momento pues esta prima pueda ser prorrogable. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son esas variables que hay que considerar? Bueno, hablemos de ellas. Y es que, como se ha mencionado anteriormente, calcular una prima de seguro no resulta una operación sencilla. De esta forma, se explicarán en un primer momento las variables que entran en juego. No es que yo voy a decir por un valor asegurado de $50,000, yo voy a cobrar una prima de 1,000 o voy a cobrar una prima de 1,200 de manera arbitraria o antojadiza, sino que debe haber un proceso y se deben considerar para este cálculo una serie de variables, unas más directamente relacionadas que otras. Una vez identificadas y bien definidas, se verá la relación que tienen entre sí y cómo se establece la fórmula matemática que permite obtener el precio de la prima que deberá de pagar el asegurado. Es decir, ya que hemos definido esas variables y les hemos asignado un valor relativo o un valor ponderado dentro de la prima, nosotros podemos aplicarlo a través de una fórmula y determinar al final cuánto es lo que le vamos a cobrar al asegurado por la cobertura que le estamos ofreciendo. Recordemos algo bien importante, la prima se paga y a cambio del pago de esa prima, el asegurado o el tomador de la póliza tiene el derecho de una cobertura, es decir, de una cantidad de indemnización por un daño recibido eventualmente, siempre y cuando la póliza, perdón, esté vigente y la prima esté al día, porque si la prima no está al día o la póliza ya está vencida, obviamente en esas dos situaciones no procedería la cobertura ofrecida. ¿Qué elementos entonces influyen en la prima de un seguro? La prima de un seguro viene determinada por una serie de valores que afectarán su valor final. Y vamos a ir mencionando uno por uno y de alguna manera desglosando algunos aspectos importantes a considerar de cada uno de esos aspectos. El primer factor que debemos considerar es la probabilidad de que ocurra el suceso asegurado. Si nosotros estamos dando una cobertura por un seguro de incendio, obviamente debemos calcular la probabilidad de que ese incendio se dé. O si es terremoto, también calcular una probabilidad de que ese evento sísmico se dé. Entonces, cuando nosotros calculamos esta probabilidad, tenemos un parámetro de qué tan frecuente podría darse o qué tan seguro es que se dé, y eso obviamente va a afectar el valor de la prima. Pero hablemos un poquito más de él.
Para determinar el riesgo asociado al siniestro se debe de conocer la probabilidad de ocurrencia de este. Y es que esta probabilidad indica el riesgo que existe que se produzca el suceso objeto de la cobertura de la póliza. Es necesario conocerla, ya que a mayor probabilidad, mayor riesgo para el asegurador, que se traduce en una mayor prima. Si en una región de un país es mucho más común que hayan sismos, obviamente una prima de seguro de terremoto tendrá un valor mayor que en otra zona donde esa probabilidad es mucho menor. Y lo mismo se puede dar entre regiones de países, ¿verdad? Y otro tipo de eventos como incendios, accidentes de tránsito, muertes por algún tipo de enfermedad. Todo eso está debidamente registrado en algún lugar y lo que nosotros debemos hacer es conocer esa información y con esa información poder hacer un cálculo de esa probabilidad. Ahora, una de las condiciones que se debe de tener en cuenta al emplear métodos probabilísticos es la ley de los grandes números, que esto ya lo mencionamos, bueno, se mencionó en un material anterior. Se trata de un teorema de la teoría de la probabilidad que indica que si se repite muchas veces, tendiendo al infinito, un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser una constante. De esta forma, las compañías de seguros deben basar sus cálculos en muestras lo suficientemente grandes y significativas para poder o para obtener datos lo más precisos posible. Si nosotros, por ejemplo, esto se puede explicar sencillamente con una moneda. Nosotros tiramos eh, una moneda cualquiera 10 veces. Probablemente, valga la redundancia, la probabilidad de que salga cara o salga corona, que es el caso de nuestro país, así le llamamos cara y corona, podría ser en esas 10 veces, podrían ser 6 caras, 4 coronas. Si nosotros ese experimento lo llevamos a 50 monedas, 50 lanzamientos, mejor dicho, probablemente en esos 50 lanzamientos la probabilidad vaya estabilizándose alrededor del 50% para cada uno de los dos resultados. Y si lo hacemos en una cantidad mucho mayor, pues estos porcentajes van a tender a marcarse más en 50 y 50, porque ahí el azar es el que manda en esa situación de la moneda, no hay un elemento externo que esté afectando, a menos que la moneda esté cargada o esté manipulada para que dé un resultado determinado, pero de lo contrario, la moneda nos va a tender en una gran cantidad de experimentos a estabilizarse alrededor del 50 y 50. Ahora, esto hay que llevarlo al plano de la siniestralidad, que vamos a hablar de eso. Nosotros debemos manejar registros históricos, registros estadísticos que las mismas autoridades a veces llevan y con base en esos registros nosotros determinar esas probabilidades que se puedan dar. Hay regiones donde hay más probabilidad de accidentes de tránsito, hay enfermedades, ya lo mencionamos, o hay riesgos de huracán, o hay riesgos de tornado, como en algunos países se da. Por ejemplo, lo que es la zona céntrica de Estados Unidos es muy propensa a los tornados debido a las condiciones geográficas de los lugares, que son lugares muy bajos, son valles, ¿verdad? Y hay corredores, o sea, montañas alrededor que hacen que se generen ciertos canales de viento. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de este primer factor, que es la probabilidad del siniestro. Claro, cuando veamos los ejemplos, ahí vamos a ver cómo se mide esta probabilidad. Otro aspecto que hay que considerar es la siniestralidad, que es el costo de que este suceso ocurra. Nosotros ya medimos la probabilidad de 50%, 60%, 25%, cualquier porcentaje que nosotros logremos obtener de esa probabilidad y luego debemos llevarlo al campo de medir el impacto económico que este suceso va a tener a nivel global, es decir, no a nivel global, a nivel general de la región, del país donde nosotros vayamos a aplicar el seguro, ¿verdad? No es solo la pérdida de nuestros asegurados, sino es la pérdida completa de todo, de toda la región, ¿verdad? Han habido, por ejemplo, en el pasado eventos catastróficos que han generado grandes pérdidas a las compañías aseguradoras, pero que obviamente se salieron de esa probabilidad normal, como es el caso del incendio de Chicago,
que fue una situación bastante conocida mundialmente y que pues acabó con prácticamente toda la ciudad en una época donde las construcciones eran mayoritariamente de madera, no había mucho cemento, mucho concreto, y obviamente las compañías que habían asegurado estos inmuebles perdieron grandes cantidades, algunas quebraron, porque no estaban preparadas para que se diera un evento de esa naturaleza. Entonces esas son situaciones que se salen un poco del molde. Ahora bien, la siniestralidad hace referencia a aquellos acontecimientos que pueden ocurrir de forma inesperada, es decir, los siniestros. Así le vamos a llamar, por ejemplo, si nosotros aseguramos una casa contra incendio, si el incendio se da, es un siniestro. Si nosotros aseguramos un vehículo, como lo vimos en una presentación anterior, aseguramos un vehículo contra daños a terceros, pues cuando la persona choca a otro carro, pues obviamente ahí se va a dar el siniestro. Y que son objetos de cobertura en la póliza de seguros. Esta mide la probabilidad o frecuencia con que ocurre en un periodo de tiempo determinado. Esto último no es cierto porque la probabilidad ya está calculada en el factor anterior. Yo creo que esta parte tuvo que haberse redactado de otra manera. Por eso se hace una aclaración de que puede parecer que la probabilidad del siniestro explicada anteriormente y la siniestralidad hacen referencia al mismo concepto. No obstante, mientras que la probabilidad del siniestro está basada en el número de siniestros producidos, la siniestralidad mide el costo o coste, como dice ahí, monetario de dicho siniestro. Es decir, ya sabemos cuál es la probabilidad, ahora miramos qué tanto impacto económico tiene esto. Es decir, si la probabilidad dice que hay 100 casas que se van a quemar en el año, pues hagamos un cálculo de cuánto costaría reponer, reparar, reconstruir o lo que sea esas 100 casas que se van a quemar. Entonces ya ahí hablamos de siniestralidad. Se trata de una variable clave para la compañía aseguradora ya que permite estimar la cantidad a indemnizar a un asegurado. Se suele calcular dividiendo los siniestros pagados entre la prima de vengada, ¿verdad? Nosotros calculamos ese valor de los siniestros que se han pagado en algún momento determinado entre el valor de la prima y eso nos va a dar como resultado la siniestralidad, que será en todo caso en este contexto un porcentaje, ¿verdad? No es un valor así monetario, sino que ya en este caso lo estaríamos estableciendo como un porcentaje de cuánto pagamos con respecto a cuánto cobramos. Esa es la cuestión, es una relación entre cuánto pagamos con respecto a cuánto cobramos. Por ejemplo, si nosotros tuvimos que pagar siniestros en un año como compañía de $100,000 y cobramos 10 millones de dólares de primas, entonces obviamente ahí estamos hablando de un 1% de siniestralidad, que serían los 100,000 entre los 10 millones que hemos pagado, ¿verdad? Si hacemos la división, da 0,01, que sería el 1%. Asimismo, las compañías de seguro hacen uso de un índice de siniestralidad que se llama loss ratio en inglés. Según el diccionario de seguros de la Fundación Mafre, se trata de un porcentaje que refleja la proporción existente entre el costo de los siniestros producidos con un conjunto o cartera determinada de pólizas y el volumen global de las primas que han devengado en el mismo periodo tales operaciones, que es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Es loss ratio o ratio de pérdida. Entonces, vamos al siguiente factor. El siguiente factor a considerar es el valor estimado de los bienes que se quieren asegurar. Este valor lo tendrá que estimar un experto, obviamente, no vamos a ser nosotros, así como simples mortales, los que vamos a, eh, a determinar este valor, sino que son, son aquellos personas especializadas eh, en cuestiones de evaluación de bienes los que van a determinar eh, ese valor, valga la redundancia. Veamos cuáles son los tipos de valores que nosotros podemos determinar o de qué manera podemos determinar ese valor, ¿tá? De qué manera podemos determinar ese valor que estamos hablando en este momento.
El valor de los bienes asegurados dice que estimar correctamente el valor de los bienes que forman parte de la cobertura de un seguro resulta una tarea fundamental para estimar correctamente el precio de la prima asociada. Dependiendo del tipo de seguro, este valor variará, ya que se aseguran distintos tipos de bienes. O sea, que dependerá del tipo de bien que nosotros vayamos a asegurar, así será la estimación que nosotros vamos a hacer para dar esa cobertura. Esto es bien importante porque al margen de cuestiones legales o cuestiones económicas que pueden estar o que están de hecho involucradas en este negocio de los seguros, hay un componente ético y es que este componente ético a veces lo hacemos a un lado. Aunque legalmente tengamos derecho como compañía de seguros a hacer algunos ajustes o cosas así, no debemos involucrar situaciones que no sean correctas moralmente o éticamente hablando, ¿verdad? Como el hecho de buscar estrategias para no pagarle al asegurado, de dejarlo sin su cobertura por situaciones que no son, no son, ¿cómo podríamos decir la palabra? Justificables, ¿verdad? Claro, si el asegurado no cumplió con los términos de la póliza y la pérdida se dio en condiciones que la misma póliza determina que no son procedentes para poder asegurar, para poder hacer la cobertura, pues obviamente no se la vamos a hacer. Pero no va a ser esa nuestra intención original. Es decir, no vamos a estar previamente pensando en que eso sí va a ser, sino que nuestra actitud deberá ser de cumplimiento siempre de acuerdo a lo que la misma póliza ha establecido. Veamos estos tipos de valores que pueden encontrar dentro de la valoración de bienes asegurados. Existen varias formas de valoración del capital asegurado o del activo asegurado en este caso. Y tenemos primero el valor real. Aquí se tendrá en cuenta el desgaste, uso y depreciación del objeto debido a los daños sufridos o a su pérdida total derivado del siniestro. Es decir, cuando hablamos de valor real, nosotros vamos a determinar exactamente cuál es el valor que ha perdido el bien y vamos a considerar el desgaste normal que ha tenido y la depreciación para poder determinar cuánto valía al momento de sufrir el daño. O sea que nosotros hacemos un ajuste, no vamos a tomar el valor originalmente cuando el bien estaba nuevo, sino que vamos a hacer un ajuste de depreciación y luego, con base en ese ajuste por depreciación, vamos a calcular la pérdida que se ha derivado del siniestro, que puede ser el choque, la inundación, el terremoto, etcétera. Valor de reposición. Se trata de obtener un valor en función del costo que supondría adquirir el mismo objeto asegurado nuevo en el momento en que se produce el siniestro. Se trata del valor de mercado del bien asegurado. Dependiendo del tipo de bien en cuestión, se valora de distinta forma. Es decir, aquí hablamos de cuánto nos costaría comprarlo, reconstruirlo o cualquier otra transacción que debamos hacer para reponer ese valor, ese bien. Por lo tanto, estamos hablando de un valor de reposición, pero aquí se pueden dar varias situaciones dependiendo del tipo de bien. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, casas, terrenos, etcétera, se basa en el capital necesario para llevar a cabo la construcción o reparación del bien siniestrado. Es decir, cuánto nos costaría construirlo o, en su caso, mínimamente repararlo para que esté en condiciones normales nuevamente. Esto sería en el caso de los bienes inmuebles. Para las mercancías, este valor es el precio neto de venta, deduciendo impuestos como IVA, descuentos, comisiones, etcétera. Es decir, debemos ajustar el valor, ¿verdad? Quitándole el IVA, quitándole cualquier otro tipo de descuento previamente establecido o alguna comisión que nosotros vayamos a considerar a la hora que este producto se va a vender. Ese sería el precio neto de venta que debería considerar como valor de reposición. En el caso especial de aquellos productos en curso, es decir, cuyo proceso de fabricación no ha finalizado, su valor se estima en función del costo de producción antes del siniestro. Claro, todos estos procesos resultan un poco complicados en algunas situaciones, porque aquí estamos hablando de un producto en proceso. Digamos que la fábrica estaba en pleno apogeo en ese momento, se dio el siniestro, se quemó, se cayó encima de las paredes, lo que sea, el producto quedó dañado.
el producto que estaba dentro de la línea de producción, es decir, iba en proceso. Entonces tenemos que hacer una estimación de cuál era el costo que tenía ese producto en el momento que se dio la situación, ¿verdad? En el momento que se dio el daño. Y aquí donde recurrimos a personas especializadas que son las que nos van a aplicar algún método pseudocientífico, porque probablemente no es un método científico, para poder hacer esta evaluación. Para la maquinaria, mobiliario, anuncios y cristales, el valor del bien a que se hace referencia al costo de reparación o adquisición o instalación de otro bien de la misma categoría, calidad y tamaño. Entonces, cuando se trata de maquinaria, mobiliario, anuncios o cristales, dice que el valor a que se hace referencia es el costo de reparación o instalación de otro bien de misma categoría, calidad y tamaño. Obviamente, si es una máquina, nosotros debemos cotizar cuánto costaría una máquina nueva para poder reponerla. O cristales, dice que el valor a que se hace referencia es el costo de reparación o instalación de otro bien de misma categoría, calidad y tamaño. Obviamente, si es una máquina, nosotros debemos cotizar cuánto costaría una máquina nueva para poder reponer. Muy bien. Vamos ahora con la otra forma de evaluar, que sería el valor convenido. Valor convenido. Dice que se trata de un caso especial aplicable a bienes que tienen un valor particular por su carácter histórico o artístico. De esta forma, el asegurado y la aseguradora llegan a un acuerdo acerca del valor del bien en cuestión. Es decir, aquí hay un acuerdo previo, porque cuando se trata de valores históricos, como pueden ser, por ejemplo, esculturas, pinturas, o algún otro tipo de obra de arte, el valor básicamente es imponderable. Es decir, llega un momento en que el valor económico que sí siempre se le da para poder negociarlos no refleja el verdadero valor o intrínseco que tiene. O sea, intrínseco significa valor más allá de lo material. Entonces, en este caso, pues es un caso especial que se va a aplicar con este tipo de bienes. Esta fórmula es aplicable cuando el bien sea irreemplazable, no se pueda estimar un valor de reconstrucción o sea muy complicado estimar un valor de mercado. Por ejemplo, hace unos años, 3, 4 años creo yo, se incendió la Catedral de Notre Dame en París y obviamente es una catedral histórica, era una catedral histórica, no sé si está todavía en proceso de reconstrucción, obviamente que sí, porque no ha sido anunciada como reconstruida, pero eh, es un, es un bien irreemplazable, ¿no? Y el valor que se le puede asignar es poco a lo que representa históricamente. Entonces, este es más o menos de lo que está hablando en este tipo de valor convenido. El valor nuevo. Para obtener este valor se deduce el valor original de compra, la depreciación que sufre el bien en cuestión por el paso del tiempo. Entonces, hacemos un ajuste para determinar este llamado valor nuevo.
Además, se debe tener en cuenta el efecto de no valorar correctamente los bienes asegurados. Esto se puede dar por diferentes razones, por descuido, por negligencia, por defectos en el proceso que se utiliza. Pueden surgir dos situaciones, ¿verdad? Primero, el infraseguro. El infraseguro hace referencia a la valoración de los bienes por debajo de su valor real. Es decir, nosotros no hacemos una valoración correcta, sino que valoramos por debajo. De esta forma, en el caso en el que se produjera un siniestro, la aseguradora no llegaría a cubrir la totalidad de los daños causados, ya que se ha pactado un valor indemnizable máximo inferior. Yo he valorado una casa en $100,000, pero en realidad vale 120,000. Si esa casa se quema y hay un daño total, obviamente va a ser la cobertura que nosotros le vamos a dar como compañía va a ser menor que el valor real que ha sufrido esta vivienda. Pero igual puede pasar lo contrario, es decir, tener un sobreseguro. En este caso, los bienes se estiman en un valor mayor a su valor real. No obstante, la indemnización se ajusta al importe de los daños causados. Por tanto, según la ley de contrato de seguro, en esta situación el asegurado tiene el derecho de reclamar la diferencia de la prima que haya pagado en exceso cuando se produzca un siniestro. Es decir, cubrimos hasta donde es y la diferencia que el asegurado ha pagado de más, pues puede reclamarla como una devolución. Una devolución de prima, que es otro proceso que también existe. El último aspecto a considerar es la vigencia de la póliza. Al contratar una póliza de seguro, se establece en este contrato la duración por el cual el tenedor es beneficiario de los términos y coberturas pactadas. La duración de este contrato, por lo general, es de 1 año y se renueva automáticamente cuando este tiempo vence. Además, este tipo de contratos suelen tener una vigencia máxima de 10 años. Estos 10 años no son ley, no es que estén en una ley determinada, es cuestión de políticas y es lo que normalmente se da a nivel mundial, de que lo más que se pueden renovar pues son 10 años, lo cual implica que si el asegurado desea continuar más de allá de los 10 años, pues deberá crear una nueva póliza y prorrogarla por otro año y año hasta llegar otra vez a otros 10 años. Es decir, eso para evitar que los contratos se vuelvan demasiado añejos y ajustar, ¿verdad?, algunas de las cláusulas que contienen y adaptarlas a los nuevos tiempos. Bueno, pues no va a ser lo mismo las condiciones de una póliza de hace 30 años que una póliza actual. Por lo tanto, es importante que las pólizas se vayan renovando cada cierta cantidad de años para irlas ajustando precisamente a los nuevos contextos de la realidad. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte que lo que busca es, como decía, dar la introducción para que luego en el siguiente video ya hablemos de aspectos más concretos, fórmulas de cómo vamos a ir calculando la prima. Vamos a hablar de ciertos conceptos que tienen que ver con primas y sus cálculos, prima pura, prima comercial, etcétera. Y pues esto era importante, era imprescindible para entender esto. Así que muchas gracias por su atención.